La suba de los precios parece ser uno de los temas centrales en la agenda en este arranque del año, incluso con anuncios que ha hecho el ministro de Economía hace pocas horas, donde, entre otros puntos, se maneja la posibilidad de mandar un proyecto de ley al Parlamento para que autorice a una renuncia fiscal porque se piensan tocar las tarifas públicas a la baja. Se habló básicamente de tarifas de UTE y de Antel. A nosotros nos está acompañando Tamara Yandí, que es economista de Deloitte, para analizar justamente lo que está pasando con la inflación. Gracias, Tamara, por acompañarnos. Por favor. Y vamos viendo algunas placas, si te parece, de los datos básicos de lo que ha sido el aumento de precios en el mes de febrero, que fue del 1,66%. La inflación de los últimos 12 meses, 9,82%, y la meta del gobierno en el 2014, a partir de mitad de año, es del 3 al 7. La que está rigiendo ahora está entre el 4 y el 6%. Estamos hablando, Tamara, de una de las inflaciones más altas de los últimos 10 años, ¿es así? Es un nivel de inflación alta donde se destacaron subas muy fuertes en algunos productos en particular. Las verduras, fruto de condiciones climáticas muy extremas, como todos sabemos, en febrero, tuvieron una suba de precios excepcional, pero quizás lo que más preocupa del dato de febrero es que no es solamente reflejo de un factor excepcional, sino que se están viendo subas, se confirmaron subas fuertes en muchos rubros. Claro. Y de hecho, si miramos lo que en Deloitte computamos como la inflación subyacente, que es depurando del IPC lo que es el comportamiento de las frutas y verduras, porque son rubros muy volátiles, y depurando también del comportamiento de las tarifas públicas y todo lo que son precios administrados por el gobierno, ese núcleo más duro de precios está subiendo un ritmo de 9,5% anual, y de hecho venimos no de uno o dos datos de inflación alta, sino de años de inflación en niveles súper importantes, superiores a lo que son las metas del gobierno, y que de alguna forma plantean un desafío en la gestión de los precios que es verdaderamente importante si uno mira lo que es la situación macroeconómica en general de Uruguay. Si te parece, Tamara, vamos viendo otra placa con más información que habla de cuáles fueron los rubros que más aumentaron. Los datos se conocieron sobre el mes de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Educación casi un 5%, los muebles y artículos de hogar casi un 5%. Tú nos decías que esto es más profundo que una suba puntual de un mes, pero... Sí, a ver, cuando uno mira los datos de cada mes, en realidad siempre encuentra productos que en determinados momentos tienen alzas más importantes, porque hay precios que no suben establemente todos los meses, sino que tienen un comportamiento estacional muy marcado. Si miramos tendencias y miramos los datos en términos anuales, en vez de mirar el mes en particular, tenemos que, en términos muy generales, todo lo que son productos cuya fijación de precios depende esencialmente de la dinámica de los costos y de la demanda interna, están creciendo más o menos a un ritmo de 10% anual desde hace un tiempo ya más o menos importante. Y todo lo que podríamos llamar la parte transable de la canasta, o lo que los economistas llamamos la parte transable, que no es más que la parte de la canasta que tiene referencias de precios internacionales más o menos importantes y por ende depende mucho de la evolución del tipo de cambio, esa parte se viene acelerando en su evolución de precios. Porque el dólar ha ido subiendo también. Porque el dólar ha ido subiendo, pero además viene subiendo de atrás respecto a lo que es la evolución del dólar en otras partes del mundo. Entonces, la cuenta que nosotros hacemos y por eso preocupa bastante el tema de la inflación, es que tenemos todo un conjunto de precios que está subiendo al 10%, tenemos salarios que están subiendo arriba del 10% y tenemos toda otra parte de la canasta, la que está más atada al tipo de cambio, que si queremos que el tipo de cambio en Uruguay siga y no queremos que Uruguay se rezague en materia de competitividad con respecto a nuestros vecinos y con respecto a otros países competidores de Uruguay en el mundo, también se van a seguir acelerando. Entonces, ese núcleo de la inflación más de tendencia tiene, digamos, una proyección bastante preocupante en adelante. De ahí el énfasis en las alertas que muchos analistas hemos estado planteando en los últimos tiempos acerca de la dinámica de los precios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que planteó el gobierno a través del ministro de Economía, que aprovechó además
la oportunidad de una visita al PIT-CNT para hablar con el secretariado ejecutivo, donde analizaron estos temas para hacer una serie de anuncios. Vamos viendo una última placa con información que habla de algunos precios que a la gente seguramente le asustaron y bastante en el mes de febrero, que muchos dijeron tuvo que ver con lo que fueron los problemas climáticos en el cierre del mes de enero y comienzos de febrero. Pero bueno, estos son algunos precios que manejó el mercado modelo en su lista de precios, donde un cajón de acelgas, por ejemplo, llegó a estar a 1.000 pesos. Recordemos que cada cajón trae 12 acelgas. Lo mismo pasó con la lechuga. Y bueno, y hay un dato casi anecdótico, que el perejil, que antes muchos decían, bueno, se regalaba en las ferias, hoy un ramo de los grandes, de allí se sacan más ramos chicos, pero 150 pesos llegó a cotizar en el mercado modelo. Sí, a ver, el comportamiento de las frutas y las verduras en general es muy volátil mes a mes. Sube y baja y con condiciones fuertemente de clima como las que tuvimos en febrero, es notorio que los precios de las verduras llegaron a niveles extraordinarios y difíciles de asimilar. Este mes estarían bajando los precios. Las proyecciones de inflación en estos a un mes, 2 meses, 3 meses, son muy sensibles a lo que pase con los precios de las frutas y verduras, que fueron a niveles realmente fuera de lo que son los parámetros habituales. Eso hace que el error de proyección de la inflación sea grande para estos meses. Pero en cualquier caso, y quiero reafirmar el concepto que todo lo demás, lo que no responde a clima excepcional, sino a lo que son, digamos, los factores más subyacentes de la inflación, están con una tendencia creciente bastante acelerada. Hablemos un poco de las medidas que anuncia el ministro Vergara. Una de ellas es mandar un proyecto de ley al Parlamento, porque esto necesita aprobación parlamentaria, para tocar las tarifas públicas. O sea, esto implicaría una baja en las tarifas de UTE y de Antel para la telefonía fija a partir de abril, se estima. ¿Se había hecho alguna vez una medida, o se había tomado en Uruguay alguna medida de estas características? A ver, en los últimos años la inflación ha estado bastante alta, por encima de la meta del gobierno, en forma prácticamente permanente, con momentos en donde se acercó bastante al 10%, que es ese umbral que en general las personas tienen en la cabeza como, bueno, el verdadero... Es el punto, la línea roja, se enciende la luz roja. Es sensible para las expectativas y el punto donde en general el mercado espera que el gobierno tome las medidas que tenga que tomar para que no sea superado. Las veces que la inflación en Uruguay se acercó a ese umbral, superó el 9%, hubo anuncios de rebajas de diferentes tarifas, en algunos momentos de combustible, en otros momentos de otros precios administrados, se pospusieron ajustes de la cuota mutual, que es algo que también está algo que hoy también estaría pasando sobre ahora, ¿no? la mesa. Son todas medidas que permiten bajar y en forma bastante directa y bastante inmediata la medición de inflación. Son medidas que desde ese punto de vista permiten comprar tiempo. El punto es tiempo para qué y cuánto tiempo compran esas medidas. Y es en esa dimensión en la que nosotros somos un poco más escépticos, en el sentido de que no tenemos detalles como para cuantificar exactamente qué efecto en el IPC se va a lograr, entre otras cosas porque no sabemos exactamente las magnitudes de las reducciones que se van a disponer. Pero son todas medidas que atacan a un componente del IPC y no necesariamente modifican, de hecho, no atacan las causas de por qué el resto de los precios se están acelerando. Entonces, con la presión de costos que tienen las empresas, con los incrementos salariales que tenemos, con la evolución que estamos previendo para el tipo de cambio, entendemos que la inflación subyacente va a seguir siendo alta, y en tanto la inflación de todo lo demás esté arriba del 9%, 9,5%, incluso 10%, uno puede reducir la variación del IPC con la parte administrada de la canasta, pero en tanto son medidas acotadas en el tiempo, los efectos se revierten. Seguramente muchos televidentes estarán preguntando, bueno, pero ¿qué herramientas tiene un gobierno o se podrían esperar para los temas más profundos, como tú decías, que tienen que ver más con la estructura en sí de lo que es la formación de los precios? Sí, a ver, básicamente
todo gobierno tiene diferentes objetivos de política económica, tiene objetivos típicamente de competitividad, objetivos de crecimiento, objetivos fiscales, objetivos de evolución de los salarios y objetivos de precios o de inflación. Y a su disposición tiene muchas herramientas. Las herramientas macroeconómicas, digamos, más tradicionales pasan por la política monetaria, la política fiscal, la política salarial. Probablemente se requiere una acción, digamos, coordinada y más restrictiva en todas las políticas. Una política fiscal más restrictiva o más austera, algún ajuste en lo que es la forma en la que hoy están aumentando los salarios están aumentando fuertemente en términos reales, probablemente en muchos sectores por arriba de lo que evoluciona la productividad, pero quizás lo que es más preocupante desde el punto de vista de la inflación es que hoy hay un mecanismo de indexación que hace que los salarios dependan de la inflación pasada. No son medidas muy simpáticas las que estás diciendo seguramente. No son medidas muy simpáticas, entonces los tiempos electorales están haciendo que los ajustes que son necesarios para cambiar temas de fondo estén siendo pospuestos y las medidas que mencionábamos, de hecho, permiten, digamos, extender un poco el horizonte y posponer esas medidas, pero son ajustes que a nuestro juicio van a plantear un desafío importante para la próxima administración que asuma el año que viene. Gracias por habernos acompañado en el primer programa del año. Vamos a seguir conversando seguramente aquí en Poder Pensar sobre temas de la economía en un año, como decías recién, muy particular, porque va a ser un año muy político, donde vamos a estar en plena campaña prácticamente todo el 2014, rumbo a lo que van a ser las internas de junio dentro de poco, y después será octubre, y bueno, si hay segunda vuelta un poco más adelante ya en el cierre del año, y en el 2015 además elecciones municipales. Gracias por acompañarnos. Por favor. Nosotros vamos cerrando por aquí el programa, los vamos a esperar el próximo miércoles aquí en Poder Pensar para seguir analizando temas de la actualidad. Los esperamos.